Perfecto, Jorge. Me gustaría indagar en la figura de San Martín. ¿Qué más nos puedes contar acerca de este personaje? Bueno, de San Martín no he indagado tanto como de Simón Bolívar. Eh, Bueno. Pienso que más o menos conozco lo que prácticamente todos conocemos. Lo que hablaba antes, su relación con Londres, sus viajes, su relación con la masonería, eh, sus contactos sobre todo con británicos, tanto con militares como con personajes relacionados con la navegación. En el caso de su campaña con Chile y su aproximación a lo que hoy es el Perú y Bolivia. Es decir, no tengo nada especial que contar sobre San Martín que no se conozca. Pero repito, insisto, para mí me genera dudas esta persona. Y entonces, pues, sería como narrar un partido de fútbol amañado. Es decir, si ya sabemos que este señor trabajaba para quien trabajaba, pues me puede venir alguien como me vino esta semana diciéndome que yo no he leído las cartas de San Martín a no sé quién. Y yo le digo, pero es que a mí no me hace falta leer las cartas de San Martín porque el hombre estaba en su papel e incluso pudiera ser genuinas sus ideas en el sentido de que él creyera también en estos procesos de independencia, que digamos que en el fondo beneficiaba a Inglaterra, pero él muy bien podía creer en estos procesos de independencia. ¿Por qué no? O sea, pues podía haber sido genuino en ese sentido, pero lo cierto es que sabía que detrás estaban los intereses británicos. Además, era una persona, que yo sepa, con ideas un tanto conservadoras y de libre mercado. Hay que tener presente el tema de la exclusiva que tenía España sobre el comercio y tal, y bueno, y esa es la clave fundamental por la cual Gran Bretaña buscó los procesos de independencia. También Bolívar lo era. Bolívar era un tanto más bien tirando a conservador, pero en el caso de San Martín él abogaba muchísimo por liberar el mercado y porque los británicos, que yo no entro si está bien o está mal, no voy a eso, pero en el trasfondo a quien beneficiaba era a la economía británica sobre todo, y hoy lo está viviendo Hispanoamérica, esa iniciativa de San Martín y de los libertadores la están viviendo hoy, de la mano de Estados Unidos, porque es el brazo de la corona británica es los Estados Unidos, son lo mismo. Es más, en los Estados Unidos en última instancia pertenece a la corona británica, hay documentos que así lo demuestran, y claro, está más cerca y es el imperio actual, y es quien ha tenido repercusión sobre todo durante el siglo XX. Ya sabemos la triste historia de Hispanoamérica con Estados Unidos, lo sabemos ya, y todo viene a causa de esa idea de liberar el comercio, ¿no? ¿Tú piensas que por eso probablemente San Martín tuvo una disputa con Bernardo Higgins? Otro gran personaje. Es posible, sí. Es posible. Sí, sí. Sí, es posible que la tuviera, porque claro, entre las filas no por el hecho de ser masones, porque para mí la masonería entonces, incluso ahora, es honesta en ese sentido. Puede haber gente honesta, por supuesto, muchísima. Pues quizá O'Higgins tuviera otras ideas y que pudo haber sido causa de enfrentamiento, por supuesto que sí. Aquello no era una lección que se aprendiera, que fueran todos al mismo lugar y aprendieran todas las mismas pautas, las mismas tácticas. No, tenía esa idea libertaria, pero cada uno tenía sus matices y sus maneras de entender lo que eran los procesos de independencia, y en ese sentido pudo haber chocado con O'Higgins. Perfecto, Jorge. Tú mencionaste recién de que hoy en día se ve este posible plan maléfico de San Martín en el control de la economía en Latinoamérica, el control cultural, podríamos hablar, ¿por qué no? A través de Estados Unidos, acaba de mencionar, pero que proviene de Inglaterra. Para una persona que no conoce estos temas, ¿tú cómo podrías explicar de una manera sencilla, con un ejemplo concreto, cómo hoy Latinoamérica está controlada, digamos, por estos poderes que tú comentas? Claro, siempre tenemos que contemplarlo según la época. No es lo mismo los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, que la actualidad. No es lo mismo la época posterior a la guerra
y los siguientes gobiernos de Estados Unidos, hasta llegar a Reagan y las políticas que infringían a Hispanoamérica, que en la actualidad. Porque para mí hoy día ya la maquinaria está en marcha, funciona casi por sí sola y solo necesita técnicos de mantenimiento, es decir, y algunos ajustes. Entiéndase atentados terroristas, por decir algo, son ajustes. Pienso que son épocas bien diferentes y que a Estados Unidos lo armaron desde Inglaterra, los anglo-venecianos, como sobre todo su brazo bélico, sobre todo, pero a la vez económico también, aunque el poder de decisión está en la City. Y ya sabemos lo que es el plan Andina, lo que es el otro plan, que no recuerdo ahora su nombre, que formó un montón de dictadores en Argentina, en Chile, en todos los países de Hispanoamérica. Sabemos el mal, el daño, sabemos las multinacionales estadounidenses cómo han expoliado a Hispanoamérica. Digamos, el pie del imperio estadounidense lo ha sufrido Hispanoamérica más que nadie. Es decir, eso es público, eso es notorio. Entonces, ese brazo es el brazo de la City de Londres, el brazo de esta élite anglo-veneciana que tanto menciono. Ahora mismo la cosa está cambiando porque ya no es Estados Unidos sigue siendo el poder, pero ya sabemos que el mundo está dando un giro y que el dinero y las multinacionales circulan de una manera tan libre que ahora mismo no es tan necesaria la presencia de lleno de los Estados Unidos, aunque todavía está, por ejemplo, en Colombia, en la frontera con Venezuela y lugares precisos, ¿no? Pero ya las cosas están cambiando, ya ni siquiera es Estados Unidos, ya es el dinero en sí, el dinero y el poder de las multinacionales que están por encima de los gobiernos, los que ahora mismo son capaces de escribir el destino de cualquier país. Pero hasta finales del siglo XX, todos los que estamos presentes aquí, y estoy seguro que casi todos los que nos van a escuchar, saben de sobra el papel determinante y dañino que ha tenido el imperio estadounidense sobre Hispanoamérica. Bueno, de hecho, Pinochet se albergó con Margaret Thatcher, por ejemplo. Claro. Muy significativo, claro. Nos vendieron la copia infeliz del Edén porque tú piensas que esta idea que tenía la masonería y la idea de los Rosacruces de crear las grandes utopías, que también lo conversamos en el canal de Thomas, por ejemplo, Francis Bacon tenía esta idea. Posiblemente, a lo mejor, estos independentistas querían crear esta copia del Edén. Al final nos están vendiendo una copia infeliz del Edén porque, si tú te fijas, hay una influencia cultural gigante que ha venido desde siempre en Latinoamérica. Uno como latinoamericano lo vive, obviamente, continuamente, pero ya está como acostumbrado. Uno sabe que uno es como de todo el mundo prácticamente, porque es producto siempre de una migración. Entonces, es complejo. ¿Tú cómo piensas hoy en día, en concreto, de que está operando esta influencia veneciana, pero, por ejemplo, en los personajes que funcionan hoy en día en Latinoamérica? Porque tú mencionas que este control funciona hasta hoy en día. ¿Nos puedes dar algún nombre en concreto para profundizar en esto? Tal vez líderes mandatarios que funcionan hoy en día. Bueno, sabemos que está implantado lo que es la bipolaridad. Hoy funciona la socialdemocracia y la democracia cristiana. La pastilla roja y la pastilla azul es lo que funciona en general. Este es el sistema. Y quien se salga de ahí, ya sabemos que tienen tanto poder en relación a los medios de comunicación que elevan o hunden a quien quieran a través de los créditos de la banca, que la banca está en manos de todas estas familias, a través de la propaganda, a través de la publicidad, que no es lo mismo, a través de las multinacionales. Es decir, tienen infinidad de herramientas que al final están en manos de ellos. Las agencias de prensa que están en manos de 10 personajes, todas las noticias se filtran. Hoy no hay periodistas, hoy hay un señor que se sienta detrás de un teclado y copia y pega en un periódico. Ya no hay periodistas de investigación. Entonces, todo está ya mascado, todo está preparado. Ese es el poder. El poder ahora mismo es sobre todo mediático, sobre todo de manipulación mental, de convicción a la gente, de enfocar a las masas hacia las ideas que a ellos les interese.
Ese es el poder. Por eso decía que la maquinaria funciona por sí sola y saben cómo aplicarlo. Hoy ya no son tan necesarios los golpes de Estado como, y lo vemos, como en los años 60 o 70, 80 incluso. Hoy ya no, hoy el golpe de Estado puede ser económico. Y si me preguntas por personajes, pues por ejemplo, si empezamos por México, vemos que ahora mismo está a punto de, digamos que el personaje que ahora mismo tiene todas las posibilidades de ganar las elecciones es López Obrador. Y López Obrador, aparte de pertenecer a la masonería, que no es ni bueno ni malo, López Obrador ya sabemos, digamos, qué política va a aplicar. Y esa política ya está inventada, es la pastilla roja. Y la pastilla roja lo que consigue es que un poco frene ese malestar que hay en México, digamos, esa válvula a punto de estallar, pues llega al poder, haga ciertas políticas un tanto convincentes y tal en el primer mandato, y en el segundo mandato, dentro de 8 años, volverán a lo mismo, porque esa es la táctica. Ha ocurrido por todo el mundo. Y dentro de 8 años muchos ni se acordarán de estas elecciones, porque funciona así. Si seguimos, pues bueno, Venezuela sabemos, Colombia es más de lo mismo, Ecuador es muy jesuítico, Bolivia, si vemos cómo ha entregado Evo Morales, digamos, las riquezas del país a los chinos por una parte y a las grandes multinacionales por otro, y si vemos cómo Evo Morales logró ganarse las simpatías de los indígenas, de sus hermanos de sangre, pues para manejarlos y que las grandes multinacionales puedan estar a sus anchas en todos esos vastos territorios donde siguen estando los indígenas. Pero las riquezas siguen en manos de las grandes multinacionales. Si vemos Uruguay, pues ya vemos lo que fue este señor tan simpático y tan digamos, de andar por casa, que fue este hombre, no me acuerdo cómo se llama, que llegó al poder junto con Bergoglio al papado y eran muy similares. Sí, que se la daba de muy pobre y tal, y entregó, pues por ejemplo, el país prácticamente a Monsanto, muy amigo de Rockefeller. Mújica era. Chile, porque ya sabemos todos que sigue con las mismas políticas. Y Argentina, por ejemplo, pues porque a lo último que puede llegar a Argentina es a upar al gobierno a un integrante de la mafia. Porque la familia Macri es una familia de la mafia italiana. Y Macri trabaja para quien trabaja. Entonces, ¿qué podemos esperar? O sea, tú piensas que hay un hilo conductor en toda esta cultura que se instala, que no es propia de la gente que estaba aquí en Latinoamérica, e instala, digamos, una especie de sistema cultural que podría ser ocultado en base a esta libertad. Hay un hilo conductor, esa sería la tesis. Y hoy en día, este poder, esta idea, sigue funcionando en Latinoamérica. ¿Sería más o menos así? Por supuesto. Ajá. Aunque en Hispanoamérica o en Iberoamérica tienen un problema. El problema es la gran cantidad de población católica que hay. Ya sabemos la incidencia que ha tenido el catolicismo en Iberoamérica. Entonces, ahí deben andarse con mucho cuidado, por lo que decía al principio, en el sentido de que puede surgir cualquier líder de esa idea que busque la soberanía. Y por eso muchas veces hay tanto conflicto también en Iberoamérica. Ellos no las tienen todas consigo. Pero la propaganda, sobre todo la más media, el mayor poder que tienen. Colombia, por ejemplo, la cadena Caracol y todas estas cadenas de televisión están en manos de 4 mangantes. No recuerdo cómo se llaman estas 2 familias. Son poderosísimas familias. A ver, ¿cómo era? Ay, mi memoria. Me falla. Para los nombres y fechas soy muy malo. Pero bueno, están en manos de 2 superpoderosos. Entonces, es lo mismo. Y Richard sabe muy bien lo que ocurre en Argentina con las grandes cadenas de televisión. Yo no estoy diciendo nada nuevo si digo que a través de esa propaganda convencen a la gente de votar por uno o por otro. Y así funciona no hay tanta diferencia con Europa al final, salvo esta parte un tanto nacional católica que sigue existiendo en Hispanoamérica. Bueno, también antes Gonzalo habló de la relación de Chávez, creo, con Simón Bolívar, ¿no? Creo que también habló de esta relación, quizás, muy interesante.
Y bueno, aquí en Chile hay muchos presidentes que han sido masones. Hay una influencia cultural increíble. José Miguel Carrera, por ejemplo, Manuel Blanco Encalada, Aníbal Pinto, Garmendia, Pedro Montt, Arturo Alessandri Palma, Pedro Aguirre Cerda, Carlos Ibáñez del Campo, Salvador Allende. Pinochet no es un presidente, es un dictador, pero también es masón. Y bueno, hay muchos otros. Desde el primer presidente, Chile ha tenido muchos presidentes masones. Casi todos, yo diría. Michelle Bachelet también pertenece a la masonería. Y bueno, la influencia es increíble en toda Latinoamérica y aquí en Chile es total, o sea, es evidente. En este último ciclo voy a dejar que, bueno, Gonzalo, que quería hacer unas cosas, y Richard comenten y hagan sus preguntas, así que adelante, Gonzalo. Sí, no, yo me gustaría mucho incidir en el concepto que ha comentado Jorge de la bipolaridad. Jorge hizo unos vídeos exquisitos bajo el punto de vista de México. México da para varios programas. Cómo sistemáticamente el pueblo mexicano ha ido siendo sometido a la pastilla roja, a la pastilla azul, alternativamente, y al final es siempre el mismo resultado, el poder y la dominación. Y se me ocurría el PRI, se me ocurría Calderón, y quizás esos pequeños corpúsculos, quizá no tan pequeños, pero que yo creo, Jorge, que tienen, tú lo has comentado, poder, como el Yunque, por ejemplo, ¿no? Que sí parece que a nivel político no se visibiliza mucho, pero en su momento sí. Entonces, al final, esas bipolaridades y como has comentado, esas posibilidades de que de repente aparezca, que eso está pasando en España también, un partido o un líder nacional católico, de derecha más hacia la derecha, etcétera, eso es algo que yo veo que existe, ¿no? Entonces el tema del Yunque está por ahí. Yo, si quieres comentar algo, Jorge, adelante. Y luego una idea también. Nos estamos centrando mucho tanto en jesuitas como en masones, pero Pinochet fue de la Cruz de Malta, creo recordar. Entonces, Jorge ha comentado mucho la influencia de esta orden, pero no sé si en Latinoamérica se podría resumir, sí, se podría resumir cuál ha sido realmente el papel, aparte de servicios de inteligencia, evidentemente, de la Cruz de Malta, un poco, no sé si como contrapeso, doble agente o qué respecto a la masonería. Esas son un poquito mis preguntas ahora mismo. Sí, bueno, ya lo hablamos en una charla anterior sobre el tema de los caballeros de Malta, sobre todo en Argentina, Colombia, Chile no tanto, aunque también hay unos cuantos países en que la Orden de Malta está bastante instalada, sobre todo en Argentina. Y en la época, ya lo hablamos también con Richard, en la época de Perón tuvieron bastante incidencia. Hay unos nombres de familias poderosísimas en Argentina que son todos caballeros de Malta. Esa es la parte nacional católica a la que me refiero y que perdió el poder después de la Segunda Guerra Mundial, pero tiene sus coletazos, es decir, lo intenta. No tiene poder, o sea, no tiene tanto poder, pero sí tiene la capacidad de generar propaganda y generar contrapropaganda, es decir, de atacar a quien ahora mismo ostenta el poder, que en mi opinión son los anglo-venecianos que manejan la masonería, manejan los jesuitas y todo este tema. Y sí, los caballeros de Malta han estado en esos países. Y respecto a lo de la pastilla roja y azul, lo estamos viviendo también en España, Gonzalo. Y tú y yo lo conocemos muy bien, como estamos viviendo en España toda esta mentira. Sí, ¿no? sí. Que es un teatro, es un auténtico teatro que da hasta vergüenza. Los últimos acontecimientos, por ejemplo, relacionados con Podemos y la compra de una vivienda, a mí me genera... En fin, prefiero no, pero quedémonos en Hispanoamérica, que es más agradable todavía. Y sí, por supuesto que tienen, y en México igual, en México López Obrador. Yo, la verdad que me sigue sorprendiendo la ingenuidad de la gente, cómo me preguntan mucho, la verdad, yo no soy nadie para opinar tampoco, es decir, soy un opinólogo nada más, pero lo que yo no entiendo todavía, me sorprende, es la ingenuidad de la gente. ¿Cómo pueden creer, por ejemplo, en que un López Obrador llegue al poder y tenga libertad absoluta para hacer de México lo que la población de México quiere? Pero que no podemos seguir siendo tan ingenuos. Eso a mí es lo que me genera ya apatía, no es la palabra, digamos. O sea, no confío en que haya cambio en ese sentido, porque ya lo vemos, y México no tiene por qué ser diferente a España. Cuando vemos, por ejemplo, que la gente confía en Ciudadanos, ¿no? O en Argentina, cuando sale Macri. Es decir, es algo increíble. Es volver otra vez, el día de la marmota, volver otra vez. Claro.
Un país como Argentina, que ha sido sacudido, expoliado, vamos, ¿cómo pueden confiar en un tipo de esto? ¿Por qué? Pues porque los medios de comunicación tienen el poder suficiente como para captar a cierto porcentaje, el cual les va a proporcionar el poder. Y ya está, y así funciona todo este tema. Mientras no salgamos de esta y no surja algo genuino de la población, pues no hay nada que hacer, estaremos siempre en las mismas. Azul y rojo, y de ahí no salimos. Pero fíjate, Jorge, como hay un tema que es transversal en Latinoamérica en las últimas décadas, que es un tema muy peliagudo y hay que andar con mucho cuidado, que es el tema del narcotráfico. Es decir, eso es un poder de facto ahí, y yo tengo serias dudas, ¿no?, de qué beneficio. Supongo que es, bueno, pues que querrán estar cerca de todos, ¿no? Pero yo veo un gran poder ahí, incluso para poner y quitar gobiernos afines de México, Colombia, etcétera, ¿no? No es el topic del programa, pero bueno, yo veo ahí una gran influencia. El Yunque también veo ahí. Claro, el Yunque representa al nacionalcatolicismo, por supuesto, y tiene relaciones con el Opus Dei en España. Y el narcotráfico y la mafia, por supuesto, que tienen bastante poder. Yo hice unos cuantos vídeos y debo decir que, digamos, esa información no es mía, aunque indagué en varios aspectos y de lo que habla un forero, del cual recopilé toda esa información relacionada con la mafia y relacionada con las familias de la nobleza negra. Y me lleva una sorpresa en ese sentido, porque no tenía ni idea de esa relación. En el trasfondo de todo esto, al final de todo esto, están las mismas familias de poder moviendo a las mafias para lo mismo, para desestabilizar países, para lucrarse, para cambiar gobiernos. Colombia mismo es claro ejemplo de cómo el narcotráfico y las grandes mafias manipulan y tienen un poder tremendo, porque yo los comparo con los piratas de la época en que los barcos británicos de piratas escapaban, eran los reyes del mar. Es decir, son herramientas al margen de la ley, ¿no? Les conviene que haya herramientas al margen de la ley para desestabilizar o para hacer cambiar el devenir de la historia. Y por supuesto... Eso es, fíjate además que a veces, no sé si desde un punto de vista romántico o pseudo-romántico, se identifica estas herramientas de poder, como puede ser la piratería o el narcotráfico, con cierto vínculo con el pueblo, ¿no? O sea, es un falso, creo yo, sentimiento popular. Es decir, bueno, sí, en el fondo esto es la agricultura tradicional, bueno, da con mucho trabajo. No sé, es como una especie de sentimiento que permea en el pueblo, como que la piratería en su momento, porque eran un poco los antisistema, o Robin Hood en su momento, también figura literaria, ¿no? Pero este tipo de movimientos que tienen mucho arraigo en narcotráfico, mucho arraigo en la sociedad. Y fíjate, Galicia en España, por ejemplo, ¿no? Y dijéramos que han sido los que han financiado, si no gobernado indirectamente también. Yo son reflexiones que hago, ¿no? De poderes que están por ahí también. No solo los que se identifican siempre en organizaciones secretas o discretas, sino al margen de la ley. Totalmente. Sí. Genial. A ver, Richard, no sé si tienes un último comentario o pregunta antes de ir cerrando. No, bueno, estaba un poco pensando en lo que decía Jorge, cómo puede ser que la gente no se dé cuenta, y bueno, es lo que hablamos siempre, ¿no? La mayoría de la gente solamente sigue informándose por los medios que están controlados y no buscan más allá. O sea, se conforman con tener una idea, digamos así, simplista de la cosa. Y vos, a ver, es sorprendente que la gente, una mayoría que piensa que estos gobiernos, que como el que tenemos ahora, o que, no sé, los de México, los de otros países, piensan de que no encuentran la digamos, cómo la salida, digamos, cómo gobernar bien, no, como viste que se usan frases como que no le pegan en la tecla, que no dan pie con bola, esos refranes, ¿no? Como que prueban y no le aciertan. O sea, una ingenuidad infantil, porque justamente cuando vos sos un poquito más despierto te das cuenta, no, esperá, ellos están sacando un rédito de esta situación. No es que no saben qué hacer, no le encuentran
saben perfectamente qué es lo que hay que hacer para un caso o para otro. Lo que pasa que es lo que hacen que digamos, perjudica a una mayoría, beneficia a una minoría en la cual ellos están. Y sin embargo, lo siguen votando y creyendo en promesas. O sea, evidentemente, o sea, siempre recuerdo esa frase que me quedó de esa presuntamente, que es cierto, no se sabe bien, pero de Albert Pike, cuando dice la gente es ganado estúpido. ¿Qué cree que te diga? O sea, le tengo que dar la razón. No puedo, no lo puedo discutir eso. Todos los días encuentro la corroboración, digamos, de ese concepto. La mayoría es ganado estúpido. Piensan de que es como un factor climático el tema de la economía. También yo entiendo que hay muchas fuerzas, muchas variables, pero a ver, hay una minoría que le va siempre bien. O sea que no es que la aciertan como una carambola. Saben realmente qué es lo que tienen, cómo trabajan los mecanismos financieros y económicos, y saben qué hacer para hacerse ricos ellos. Entonces, no es una ruleta esto. No, claro, Richard, es que fíjate, es que, por supuesto, el sistema son ellos y para ellos. O sea, Barnett ya hablaba de la propaganda y de la manipulación de masas y de los arquetipos. Es decir, es una receta. Están aplicando la misma receta sistemáticamente. Ellos saben cómo es la psicología de una masa, y cuanto más masa se sea, pues más fácil lo van a tener. Estas ideas de propaganda y de adormecimiento de la masa, en el sentido de hacerles creer que poniendo un papel en un sitio las cosas van a cambiar, eso está muy, muy, muy pensado, y bueno, es un modelo que funciona perfectamente. No tienen ninguna razón para cambiarlo, Richard. Claro, o sea, si uno ve la historia, dice, lo único que cambió es que antes las élites gobernantes a la fuerza sojuzgaban a la gente, ¿no? Para someterla y para que les rindan tributo. Ahora esas masas los eligen pacíficamente y ellos pueden viajar por el mundo en un ambiente un poco más pacífico, pero siguen estando unos arriba, los otros abajo, y con el concepto ese, digamos, de que, bueno, digamos, cuando uno vota, uno los está homologando, ¿no? Legalizando con ese voto. Pero olvídate, no están al servicio de la gente. ¿Entendés? Entonces, después dice, bueno, pero ustedes lo eligieron, ¿viste? Y sí, pero a ver, te dieron a elegir entre una cosa y otra. Es que todos los caminos conducen al mismo lugar. O sea, claro, o sea, cuando realmente hay alguien que no hay una democracia que surja desde abajo, realmente. Es una obra de teatro. O sea, vos tenés el bueno y el malo y van cambiando los personajes, pero detrás de bambalinas se cambian todos juntos y siguen un guión. No hay un crecimiento vertical muy importante en lo que es la democracia. Claro, lo que pasa que, bueno, ya entraríamos en otro terreno. O sea, estamos ahora en tiempos que son más difíciles que decir, no se puede hacer al infinito. Sí, perfecto. Bueno, hemos llegado al final. Le agradezco a los tres que me hayan acompañado. Muchas gracias, Jorge. Pues gracias, Pascal, por invitarme, y gracias a los compañeros porque ha sido una charla muy amena. Genial, Jorge. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, Richard. Gracias a ustedes. Genial. Y bueno, muchas gracias a ti también, Gonzalo. Muchísimas gracias, Pascal, Jorge, Richard, y un saludo muy fuerte a todos tus oyentes, y bueno, un abrazo muy fuerte a Latinoamérica. Perfecto. Recordar que el canal de Jorge está en la descripción para aquellos que no conozcan, puedan visitarlo y ver sus videos, sobre todo el que habla sobre la independencia de Latinoamérica y la influencia cultural masónica. Esto fue Archivos Aéter. Hasta la próxima.
Si te gusta el contenido de nuestra plataforma o si te ha sido útil nuestra información, recuerda que Archivos Aether es una plataforma totalmente autogestionada. Así que en el caso de que quieras hacer una donación, en la descripción de este video está el enlace hacia la página de nuestra cuenta de PayPal. De antemano, muchas gracias. Estás en